La palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía nos convoca una vez más en esta tarde, donde el Señor con su Espíritu Santo nos está llamando a nacer de nuevo, a nacer de lo alto. Nicodemo, ilustrado de la palabra de Dios, también se cuestionaba y se preguntaba cómo podía suceder esto, cómo tenía que hacer un hombre siendo viejo para volver a nacer. Y el tema que se pone a consideración es el tema de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En realidad es el mismo Espíritu Santo el que hace la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos hace Iglesia. No son ni nuestras buenas acciones, ni nuestras conductas, ni nuestras devociones, sino la acción del Espíritu cuando uno le da lugar en el corazón, es la que hace posible la instauración de esta forma de vida que es el ser cristiano, seguir a alguien, seguir a Cristo. El Papa hoy día, hablando de estas primeras comunidades cristianas, en la primera lectura da un ejemplo de cómo vivían. Dice, un fulano vendió todo su propiedad, lo que tenía, y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Una cosa que nos llama mucho la atención a nosotros, un estilo de vida que nosotros hoy no vivimos, que nos cuesta muchísimo explicar, entender, aceptar y mucho menos realizar. Poner en común nuestros bienes para socorrer al más necesitado. El Papa lo sintetizaba genialmente como él lo suele hacer, mucho mejor de lo que yo voy a intentar transmitirles a ustedes, pero él hacía referencia a estas comunidades cristianas inundadas del Espíritu Santo que podían dar, en primer lugar, testimonio del resucitado, pero no como un acontecimiento de decir, sí, yo creo que resucitó y que quedó allá en el tiempo, sino el testimonio de decir, yo creo que Jesucristo ha resucitado porque me ha sacado de esta o de aquella muerte en mi vida personal, en el aquí y ahora de mi vida concreta. El testimonio es lo que marcaba la vida de las primeras comunidades cristianas. Una consecuencia de ese testimonio pasaba por la realidad material de venderlo todo y ponerlo a disposición de los apóstoles para que se distribuyera ante quien los necesitaba. Es decir, no se puede entender esta actitud del despojo de los bienes materiales si es que antes no hubo una acción concreta del Espíritu Santo, que es el que da el impulso para esto. El Papa decía, ¿cómo son nuestras comunidades? ¿Somos testimonios de Jesucristo en este sentido vivo y resucitado? Y él aterrizaba más concretamente y en ese estilo argentino que nosotros lo entendemos perfectamente, y decía, ¿cómo son nuestras comunidades cristianas? ¿Hay rivalidad? ¿Hay discordia? ¿Hay luchas de poder? ¿Hay luchas doctrinales todavía entre nosotros? ¿Hay chismes? ¿Hay divisiones? Pues eso no es una comunidad cristiana. Lo decía el Papa Francisco esta mañana. Y nos viene muy bien a nosotros para hacernos un mea culpa y un examen de conciencia, porque el testimonio de Cristo, la unidad, esta es la que hace referencia el Papa cuando hay chismes, divisiones, murmuraciones entre nosotros, porque el demonio está muy interesado en dividir las comunidades. La murmuración divide las comunidades. La murmuración es casi como el instrumento concreto del demonio para deshacer familias, deshacer comunidades, sembrar la discordia. Esa murmuración que alguna vez ya les prediqué se hace o con la lengua o con el oído, porque hay una murmuración de cierta manera pasiva que es prestarle oído al que murmura. Esa también es pecaminosa porque le da la ocasión al otro de dividirte el corazón con respecto a los hermanos y de dividir la comunidad. Es muy sutil el mal espíritu en ese sentido, que
nos usa para sembrar esta desconfianza. Por eso, ante esto, ¿qué es lo mejor? La sinceridad. El decirse las cosas de frente, donde se cumple la palabra de que el sí es sí, que el no es no, y lo demás viene del enemigo. El demonio, cuando ve esta certeza incluso en nuestro lenguaje, esto es sí y esto es no, el demonio no puede entrar ahí, no puede dividir. Cuando empiezan las suposiciones, el a mí me parecía, yo creía que vos querías que yo haga tal cosa, ya empiezan las confusiones. Y en la confusión no está Dios. El Papa hacía la referencia a esto de que nuestras comunidades cristianas deben purificarse de estas luchas de poder, de la lucha del tener, era la otra cosa que el Papa también marcaba. La actitud de la pobreza en la comunidad y de la atención a los pobres. Somos una comunidad pobre de corazón, necesitada de Dios, sin endiosar nuestras capacidades humanas, mentales, materiales. Endiosar quiere decir aferrarnos a, como si fuera que nuestra certeza y nuestra seguridad están en las cosas materiales que sí podemos hacer. Esa es una comunidad que no es pobre, que está dependiendo de su fuerza. No es pobre de espíritu. La comunidad que es pobre de espíritu es la que ha sido visitada por el Espíritu Santo, descubre que necesita del Espíritu Santo para vivir y acrecentar diariamente el número de los que se relacionan, de los que se van a salvar, como dice la palabra. Día a día el Señor aumentaba el número de los que se iban a salvar. Fíjense qué misterio hay en esa elección, en esa palabra. El número de los que se iban a salvar, no de los otros. O sea, hay de los dos. Nosotros que somos medio buenudos, creemos que Dios es igual. Y que lo salva a todo, medio como de prepo, no. Dios te crea libre y acepta incluso que lo rechaces. Y esta es una obra de amor de Dios, de crearnos en libertad, no condicionarnos para que lo elijamos siempre. Un amor libre como el de Dios lo tienen solamente las personas que han crecido en la experiencia del amor, en la que ya cesa la autorreferencialidad, o sea, donde no soy yo el centro, sino es Cristo, centro de la familia, de la comunidad, de la parroquia, de la diócesis. Puede haber diócesis que le falte esta centralidad de Cristo, y eso se nota en la vida de sus miembros. ¿Cómo? Las divisiones, las murmuraciones, las peleas por la doctrina. La doctrina no hay que pelearla, la doctrina existe, está. Hay gente que la conoce y gente que no la conoce, punto. No se cambia por eso. Tampoco se cambia por un llamado telefónico del Papa, como lo hemos visto la semana pasada. No se cambia así la doctrina. Por eso el que entra en eso está sirviendo al mal espíritu. Y que el que auspicia ese tipo de espíritu, incluso en las redes sociales, también está sirviendo al mal espíritu. Ahora, el que pudiendo sembrar buen espíritu, incluso en las redes sociales, y no lo hace, peca. Peca de omisión. Peca por no poner el criterio cristiano también en esa realidad que hoy existe y está. Mal que te pese, maneja la opinión pública. Y es un medio de apostolado. Y un medio también donde se escandalizan los que no tienen fe. ¿Son nuestras comunidades entonces testimonio de este Jesucristo resucitado? ¿Son nuestras comunidades testimonio de atención a los pobres? Esto es muy importante. Una comunidad que no atiende a sus pobres no se puede llamar de ninguna manera cristiana. Entonces le pidamos al Señor, a través de la intercesión de nuestra Madre la Virgen, que hoy nos dé la gracia, de descubrir nuestra realidad, que siempre será una realidad necesitada del amor de Dios y de su impulso sanador de nuestros corazones y en nuestras comunidades.